A lo mejor él no creía, a lo mejor no creía lo que él le hablaba, le llamaba, pero Lot dice que fue bendecido a causa de Abraham. Porque después que se apartó, Lot se fue y se metió allá en Sodoma y Gomorra, fue a vivir. Sí, es otra historia ya, digamos, pero capaz que ustedes conocen qué pasó en Sodoma y Gomorra. Fue la ciudad donde después cayó azufre, fuego del cielo por causa del pecado. ¿Sí? Sobrino de Lot se fue a meter ahí. Sin embargo, él dice que tomó la mejor decisión y se apartó para una tierra y ahí creció. Y ahí Dios le habló. Otra vez de vuelta Dios le habló. Pero Dios le habló en el capítulo 12 de Génesis. ¿Sí? Ahí está la promesa de Dios. Engrandeceré tu nombre, le dijo. ¿Qué quiere decir engrandeceré tu nombre? Quiere decir, te voy a hacer famoso. Eso le dijo Dios a Abraham. Y bueno, le hizo famoso. Hasta hoy día se habla en las iglesias, por todos lados, se habla de Abraham. Él fue famoso y fue conocido y ahí está como el padre de la fe. Amén. Pero es lo que él dice, que él perseveró en la fe. Dice que él le creyó a Dios como viendo al invisible. Cuando él, y justamente lo que acá está hablando, dice que la fe de Abraham no fue como una fe que él se merecía recibir las cosas, sino que fue que le creyó tanto a Dios como que, fíjense, que lo que él recibió, que era un hijo, que ahí comenzó su bendición, que Dios le dio un hijo que se llamó Isaac, dice que él decía, yo te voy a dar una descendencia tan grande, le decía, como si puedes contar las estrellas, así va a ser tu descendencia. Si puedes tomar un puñado de arena y puedes juntar arena, así va a ser tu descendencia. Pero pasaban los años, 10 años, 20 años, 30 años, y él no tenía hijos. Y ya la mujer, en primera instancia, estaba declarada que era estéril. En segunda instancia, que ya tenía como 90 años. Dice que 90 años tenía cuando un ángel vino a visitarle a Abraham y le dijo que al fin la mujer iba a quedar embarazada. Y ella estaba por cumplir 100 años, imagínate. Y ella en 90 y pico. Tanto que dice que Sara se llamaba, se rió. Se decía, yo a esta edad voy a tener hijos. Imagínate algo. Que tenga, primero imagínate llegar a 90 años. Imagínate tener 90 años. Imagínate encima embarazarte a los 90 años. Y así le sucedió a Sara. Quedó embarazada. ¿Sí? Ahí ocurrieron varios milagros. Pero finalmente quedó embarazada ella y tuvo hijos. Entonces, no es que Dios le dijo, te voy a bendecir, y al otro, a esa semana, al mes, al año, ella recibió la bendición. No pasaba nada. Y hay veces hay gente que porque Dios no lo bendice se aparta y no viene más a la iglesia. Y porque Dios no lo bendice anda y sí, ya no viene más a la iglesia, se va al mundo, pero que hay otro que se va a ver ya al gauchito allá en ese pañuelo rojo, se va a ver allá al otro que está allá en la costado de la laguna del cuello. Sí, a todos los quieren, porque Dios le responde. Sin embargo, dijiste que Abraham, ahí dice que se mantuvo firme en la fe. Él no desmayó, dice que muchas veces él tenía como, le iba adelante y dice, ¿qué pasa, Dios? ¿Dónde está mi bendición? Y ahí Dios le hablaba, otra vez vuelta, te bendeciré, te voy a prosperar, dice, te voy a hacer famoso, y le daba promesa, y otra vez él prendió. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que aprender ahí? Y si Dios tiene una promesa para nosotros, tenemos que aferrarnos a esa palabra, a esa promesa. Y van a venir momentos, tiempos difíciles en el que parece, y va a venir el diablo y te va a traer toda la incredulidad junta. Porque fíjense que acá Dios nos ha prometido una cosa. Dios dice que nos va a bendecir, nos va a prosperar, va a hacer crecer la iglesia, van a venir sus familiares, sus parientes, sus amigos, inclusive va a venir gente que ni le conocemos, y va a venir. Pero ahí no queda todo eso, viene el diablo y te trata de meter una inyección de incredulidad. Y que en un momento difícil, parece que te empiezan a pasar un montón de cosas, así en seguidilla, de cosas, de emociones, toda la situación mala. ¿Para qué? Para traerte incredulidad. Para que vos mismo hables en contra tuyo. No pasa nada, Dios me bendice. Aquí esto, lo otro, y no tenemos que olvidar que nuestra boca, nuestra palabra tiene autoridad. Si muchas veces podemos nosotros mismos declarar palabras de incredulidad, decir cosas que no tienen nada que ver con la fe, aunque no lo veamos, nosotros tenemos que seguir hablando de fe, declarar palabras de fe, como le digo, fortalecernos en la palabra. Entonces buscamos palabras que Dios y leer sobre la historia de Abraham nos da una fe tremenda.
la fe que nos puede dar. Fíjense que ahí en el Hebreo 11 está ahí como el museo de los héroes. ¿Y por quién comienza? Por Abraham. Dice ahí, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es certeza. Vos estás seguro. Hace unos días vi una película y que al principio como que no le di mucha importancia y no me di cuenta de cuál era el título de la película, porque quise buscar después y no sé cuál es el título de la película. Pero la película era de una historia real. De una historia real que ocurrió. Y un canal, digamos, porque generalmente a veces, y era una película, como decir, autodenominado cristiano, me di cuenta después porque todos los protagonistas eran cristianos. Y una mujer que había adoptado un niño, porque no podían tener hijos, entonces adoptaron un niño y lo recuidaban, digamos, ellos de chicos, porque no habían podido tener niños y ellos le cuidaban de todas las cosas. Y el niño creció y empezó a ir, ya finalizó empezó de la primaria y comenzó la secundaria, tenía 14, 15 años. Y ve que ese tiempo es como un tiempo así como que el niño empieza a tomar su propio carácter, su propia decisión, y a veces es un poco confrontativa con los padres. Y ellos tenían un poco ese problema. Y entonces él se empezó a salir con los amigos, ¿sí? Los amigos del colegio. Y la mamá le dio permiso y dijo que sí, que vaya a la casa de dos amigos que tenía. Y a la casa de esos amigos vinieron otros dos amigos más y estaban tres. Bueno, y estaban ahí entre ellos jugando juegos esos que se juegan por la computadora. Y dice, vamos a mirar, porque era lugar donde nevaba y era invierno. Y en ese lugar había un lago. Y dice, bueno, vamos a mirar el lago, vamos a caminar por el barrio. Y salieron a caminar y encontraron el lago todo congelado. Y entonces uno dice, se animó y empezó a caminar por la orilla, y otro que se animó más y caminaban por ahí. Alguien le gritó y dice, no caminen ahí porque se van a hundir. Y entonces no, pero acá no va a pasar nada, dice así como siempre, no va a pasar nada hasta que pasa, ¿viste? Y en un momento se rompió el hielo y cayeron en el agua, se rompió y cayeron en el agua y congelada el agua, y ahí trataban de salir y no podían, porque a medida que querían salir el hielo se iba rompiendo y no podían salir y estaban lejos de la costa, así que gritaban hasta que alguien los vio. Y alguien que lo vio tampoco le podía ayudar, le trataban de tirar una soga para poder rescatarlo y sacarlo. Y otro llamó a los bomberos. Y ven que en una emergencia parece que los minutos son interminables. Pasó un tiempo, los bomberos no estaban tan cerca, así que vinieron los bomberos. Y entre todo eso que pasó, algunos se desmayaron y el hijo de esta mujer, que ya adoptaba el hijo, que era cristiana, se hundió. Lograron rescatarlo a 3, pero el chico se hundió y se fue a las profundidades. Y dos bomberos se metieron ahí a tratar de sacarlo, y con un gancho trataban de encontrarlo porque no lo podían encontrar. Y en un momento ellos ya iban a dejar de buscar, iban a salir, y escucharon una voz que le dijo, no, sigan buscando. Ellos pensaron que era el jefe que le dijo eso, pero en realidad no, después ellos descubrieron que el jefe no le había dicho nada, sino que era el Señor que le dijo eso. Hasta que logran sacarlo, y cuando lo sacan ya estaba desmayado, congelado, ya había pasado como 5 minutos bajo el agua. Pero le hacían el RCP, le buscaban, le hacían tratar de reaccionar, y le levantaron en la ambulancia, y mientras tanto le iban haciendo el RCP, le llevaban a la ambulancia al hospital, que estaban como a 10 minutos, para cuando llegaron al hospital ya hacía 17 minutos que él no reaccionaba. Ellos le avisan a la madre que le estaba esperando que vuelva a su hijo, se entera de que el hijo se había ahogado y estaba prácticamente muerto. Pero habían doctores, enfermeros, y había uno que no dejaba de hacerlo. Algunos ya después dijeron, no, ya está, porque le metían con esta que es eléctrica, digamos, no que era así golpe para que salte y se mueva el corazón, y tampoco reaccionaba, y uno seguía, y hasta que la mamá llegó al hospital, pregunta, y sale un doctor, que no sabe ni qué decirle, está muerto o no está muerto, hasta que salen todos los doctores porque ya no había más que hacer, no reaccionaba el chico. Y ahí entra la madre. Y la madre ahí se encontró con su hijo muerto, que ya los doctores ya le dejaron, pero no pudieron hacer reaccionar. Y ella empezó a llorar y a pedirle a Dios. Y le pedían, al principio le trataban de entender que, bueno, era la desesperación de la madre que lo dijo.
Pero ella en ese llanto lloraba y le pedía a Dios que le devuelva al hijo. Devolveme mi hijo, quiero que... Y así ella oraba y le pedía a Dios. Hasta que en un momento, que estaba aprendiendo a los aparatos esos que se mueven, así cuando se mueve el corazón, en un momento se empieza a mover. Y alguien declaró, se mueve, hay vida. Volvieron todos los doctores y le hicieron reaccionar, qué sé yo, y volvió a reaccionar, volvió a respirar y estaba vivo. Pero ahora venía el tema, habían pasado como 30 minutos de todo eso, que él recién reaccionó. Y ya teóricamente todas las cosas de la mente, todo eso que ya, por más que vivía, no iba a tener una vida, iba a ser un vegetal, decían, ¿viste? Y entonces hicieron muchas cosas ahí, la cuestión que ella le llevó a otro hospital, a un mejor hospital, y el otro doctor le llevaron a una especialista, y el especialista trató, le vio la causa, y lo que él vio, dijo, sí, va a vivir, pero no va a tener una vida que valga la pena, dice, va a ser vegetal. Y ella dijo, ¿usted no es una especialista? Sí, dijo, ¿por qué me dice eso? No quiero que me diga cosas negativas de mí, dice ella. Usted haga lo que tiene que hacer, y yo voy a hacer lo que tengo que hacer, y lo que ella tenía que hacer, ella decía, yo voy a orar. Dios hizo un milagro y lo resucitó. Y Dios me dejó por el camino del Señor. Y entonces ocurrió un montón de cosas durante la película. Lo cierto es que en algún momento él reacciona, el chico. Reacciona y se despierta. Se despierta el chico. Y lo que yo no entendía es que cuando se despertaba no le iba a conocer a nadie. Y lo primero que él reconoció fue a la madre. Y le dijo, mamá. Y ahí estaba el papá y le dijo papá. Y así empezaron a aparecer personas que le conocía y a todos le conocían. Entonces ahí vieron que Dios hizo un milagro. El milagro era que él volvió a reaccionar, volvió a vivir y después tuvo una vida normal. Y después que siguió, al final de la película, la historia del chico, de quién era, muestra la foto del chico real, digamos, del más allá del actor, y que él vivió y siguió viviendo y tuvo una vida normal. Porque aparte de eso también él era deportista. Y pudo seguir practicando el deporte que él practicaba. Y entonces lo que yo he visto ahí es cómo esa madre, por cierto me quebrantó y me hizo llorar esa película, llorar por ver esa película. Y ese es el tema que no sé cómo se llama, yo lo estuve buscando la película. Encontré por ahí unos días un pedacito de un video de esa película y pregunté si alguien sabía. Hasta ahora ya no encontré el nombre, le voy a avisar cuando encuentre el nombre de la película, porque pasó de un canal un día así y después el canal no lo repitió. No es como un canal de Netflix que va a mirar y puede buscar y ahí está el título. Entonces pasó la película y ya pasó, digamos, la programación. Así que no sé cómo se llama. Pero está buena la película, digamos, y está buena el ejemplo de esta mujer, cómo ella se prendió. Ya no había una alternativa, ya la lógica, el chico estaba muerto. La lógica que si vivía era ser vegetal. Eso le dijo el especialista, le dijo el doctor, le dijo, hasta que ella le dijo que no digan más. Hagan lo que tengan que hacer, pero a mí no me traigan noticias negativas. Y ella siguió orando, y Dios hizo un milagro. Entonces, así es que nosotros tenemos que fortalecernos. Si aunque no vemos, creemos y declaramos la palabra, declaramos palabras de fe, declaramos versículos bíblicos, y ahí nos imponemos, nos fortalecemos en eso. No le creemos al diablo, porque el diablo va a venir y te va a traer, porque hay veces que es fácil creer cuando vos estás encendido en el fuego, estás entusiasmado, orar. Pero díganme si ustedes no han tenido momentos donde te cuesta creer, donde todo lo negativo te viene y tenés que pelear para no creerle a lo negativo. Y hay algunos que ya se deja hasta vencer lo negativo, ya cree lo negativo. Pero no, dice que Abraham se sostuvo, dice, como viendo al invisible, ¿sí? Como que Dios es real. Y si Dios me habló, es real lo que Él me dijo, es verdad, es cierto. Entonces vemos, la palabra de Dios es verdad. Amén. La palabra de Dios es verdad. Muchas veces podemos recibir inclusive de alguien que Dios le ungió, le dio un don de profeta a lo mejor y nos puede traer una palabra. Pero dice acá que la palabra profética más segura es esta, es la palabra de Dios. Y hacemos bien, dice el apóstol Pablo, en estar atentos, porque es la palabra profética más segura. ¿Sí? Ahí hay fe, hay declaración. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a ser gente de fe, que aunque a veces recibimos y a veces no recibimos. Fíjense que en la palabra de Dios en Hebreos, si usted se pone a leer en Hebreo, empieza a hablar de la gente que por fe recibieron cosas. Pero la mitad, por lo menos, del capítulo 11 empieza a hablar de gente de fe, pero que no recibió lo prometido, dice. Que no recibió aquí en la tierra.
Y eso se trata de los mártires, de los que murieron por fe, creyéndole a Dios, y que había gente y el diablo tratando de hacerle negar a Cristo, queriendo hacerle apartar de Cristo, pero ellos sí que se mantuvieron en el Señor creyendo a Dios. Gente que fueron, dice Hebreos, dice, gente que fueron aserrados, partido al medio. Sin ir más lejos, el apóstol Pablo dice que él fue decapitado, el que escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento, las cartas, ¿sí? Las cartas a Romanos, las cartas a Timoteo, Filipenses, Corintios, Efesios, ¿sí? Esas cartas que están ahí en la palabra de Dios. Sin embargo, al final de sus días, el apóstol Pablo escribe, ya estoy como para, no sé la palabra, es como que ya estaba ya pendiente que en un momento a otro ya lo iban a sacrificar. Y el momento de él era que él iba a morir, pero él se iba a encontrar con Cristo. Y así sucedió eso. Así sucedió. Él dice que fue muerto por un verdugo. Dicen las crónicas que por aquel tiempo a los condenados a muerte los ponían así sobre una madera, venía el verdugo, le metía un hachazo y le cortaba. Chao, ahí también. Ahí estaba. Ahí murió. Así murió el apóstol Pablo. Pero él, seguramente, él ya estoy y voy a recibir la corona de vida. Decía, él no miraba lo que estaba por pasar, él estaba viendo lo que iba a recibir en el cielo. Él miraba lo que iba a recibir cuando se encontraba con Cristo, que él iba a ser coronado, que todo lo que él hizo, lo hizo para Dios. Todo lo que él hizo, acá no cosechó prácticamente nada de lo que se vio, pero la cosecha de él estaba allá en los cielos. Ahí cuando se encontraba con Cristo, él iba a ser coronado. No sé qué tanta de perlas preciosas tendría su corona, ¿sí? Qué lugar de privilegio a lo mejor iba a tener en el cielo, porque él fue un servidor fiel. Y él muchas veces decía, yo voy a predicar donde nadie predicó. No me gusta ir a predicar, cuando no ya predicar, yo voy. Entonces así él iba y predicaba, y cuántas veces los apedrearon. Inclusive en un momento dice que un día Dios le mandó a Jerusalén, ¿sí? Un poco antes, Dios le mandó al apóstol Pablo a Jerusalén, y entre el tiempo que iba a ir a Jerusalén, porque en Jerusalén donde a él le apresan y lo arrestan, y de ahí lo llevan a Roma, y en Roma él muere, porque lo matan, ¿sí? Y entonces él iba a Jerusalén porque Dios le mandó. Y en el camino había un profeta que en un momento se estaban orando, y un profeta y le habla y le dice que no se vaya a Jerusalén porque en Jerusalén le esperaban cosas malas. Y dice que el profeta se saca el cinto y se ata de pie y mano y se así atarán al dueño de este cinto. El cinto era de Pablo. Y él le dice, no importa lo que me pase, yo voy a obedecer la voluntad de Dios. Si Dios me mandó allá voy a ir, no importa. Y fue allá. Y hubo cosas que él tenía que hacer ahí en Jerusalén, que no iríamos mucho tiempo si tendría que hablar de eso. Pero él estaba comprometido en la fe, estaba comprometido con Dios y le creía a Dios. Y a él no le importaba, a él lo único que le importaba era obedecer a Dios, ser obediente, porque él le creía a Dios. Dice, yo sé en quién he creído. Yo sé, ¿ustedes saben en quién creyó? Él decía, yo sé en quién creí. Sí, cuando Dios le llamó, él estaba tratando de matar cristianos, pero Dios los trajo y lo convirtió él, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en esto, ser gente de fe. Le creemos a Dios. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque le creo a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le creo a Dios? Porque Él dio su vida por mí. Yo estaba por mis pecados, ¿sí? Estaba condenado al infierno, pero Dios me salvó. Dios me envió a su Hijo a rescatarme, a salvarme. Jesús derramó su sangre para que a través de esa sangre mis pecados sean limpiados. Por Él soy limpio, por Él soy salvo, por eso creo en Él. Amén. Entonces cuando viene el diablo a traerte pensamientos negativos, rebatilo, no le creas. Sabé en qué creíste, sabé en quién creíste. Nada te va a apartar del amor de Dios. Amén. Nada. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Aleluya. Dice capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Aleluya. Somos de Él. Somos de Él. Aleluya. Porque Él nos compró. Nuestra salvación le costó un alto precio al Señor. Para nosotros es gratis. Sí, para nosotros es gratis la salvación, pero al Señor le costó un alto precio. Y tenemos que creerle a Él. Entonces, al Señor solamente nos dijo, cree solamente. Entonces nuestra fe tiene que ser firme. Le creo, le creo, le creo. Y nadie me va a convencer lo contrario. Yo le creo a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, en esta noche te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos dejas, Señor, acá en las Escrituras, en tu palabra, a los héroes de la fe, como Abraham, que no fue perfecto, pero te creyó. Te creyó como viendo al invisible. Te creyó a un medio de dificultades, de obstáculos, de cosas que le pasaron, de años que pasaron y que no recibía la promesa, pero Él te siguió creyendo. No importa, Señor, cuánto tiempo pase, te vamos a seguir creyendo. Te creemos a ti, Padre. Te creemos a ti, Padre. Yo creo. Y aún podemos declarar como aquel hombre que el Señor le dijo, ¿crees? Y le dijo, creo, Dios, ayuda en mi incredulidad. Cuando te falte fe, cuando te encuentres en momentos difíciles, Señor, ayuda en mi incredulidad. Nos rendimos, nos humillamos en su presencia. Aleluya. Levanta tus manos y decirle, aquí estoy, Señor. Hoy aquí estoy, Señor. Hoy reafirmo mi fe en ti, Señor. Hoy reafirmo mi fe. Declaro, Señor, que yo te creo, Señor. Yo creo en tu palabra. Yo creo en esta palabra profética más segura que es tu palabra. Y como dice tu palabra, haces bien en estar atento. Señor, ayúdame a estar atento a tu palabra, atento a tu llamado, atento a tu voz. Atento, Señor. Que ninguna voz, que nada me distraiga del propósito de tu llamado. Aleluya, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por hablarnos, Espíritu Santo. Gracias por convencernos, Espíritu Santo. Gracias por traernos a tu presencia, Espíritu Santo. Gracias por traernos a tu casa, Espíritu Santo. Gracias por traernos para adorar tu nombre, para honrar, para glorificarte, para levantar, Señor, tu nombre en alto. Gracias, Señor. Hoy, Señor, volvemos, Señor, a nuestros hogares, a nuestras casas, Señor, con una palabra de fe, con una palabra que nos has hablado, Padre. Que esta palabra, Señor, se atesore en mi corazón. Que esta palabra, Señor, germine, Señor, en nuestro corazón. Eche raíces en nuestro corazón. Aleluya. Y como dice tu palabra, Padre, sea como ese árbol, Señor, que tiene una pequeña semilla, como en la planta de mostaza, que puede crecer, dice tu palabra, y ser un gran árbol. Que nuestra fe pueda crecer y ser un gran árbol, Señor. Un árbol donde muchas aves vienen a parar, inclusive a hacer nido en esos árboles. Y esas aves son esas personas que no tienen fe, que no tienen esperanza, pero que reposan, Señor, en el árbol que nos has dado, en el árbol que somos nosotros, Padre, a alimentarse de esas frutas de ese árbol, de alimentarse de la fe que nos has dado, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Aleluya. Danos una fe genuina, una fe que transmita fe, una fe que lleve a otros que están sin fe, sin esperanza, levantarles el ánimo, levantarles la fe, hablarles tu palabra, contarles lo que tú has hecho por ellos también, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Denle un aplauso.